A ver, pensemos en esto. Toda nación moderna necesita como un manual de instrucciones, ¿no? Un plano fundamental que diga, vale, esto es lo que somos y así es como funcionamos. Pues para la España de hoy, ese documento clave es sin duda la Constitución de 1978. Y ojo, no es solo un tocho de texto legal, que va. Es el verdadero proyecto que se diseñó para levantar una democracia después de un periodo larguísimo de dictadura. Bueno, para entender de verdad este documento tan importante, vamos a hacer un viaje en 4 etapas. Primero nos vamos a sumergir en el contexto histórico, en el por qué nació. Después nos meteremos de lleno en su anatomía, vamos, a verle las tripas. Luego descubriremos sus rasgos de personalidad, lo que la hace única. Y para rematar, nos plantearemos una pregunta que da mucho que pensar. ¿Es un proyecto que todavía no está terminado? Suena bien, ¿verdad? Vamos allá. Venga, pues empezamos por el principio. Primera parada, el nacimiento de una nueva era para España. O lo que es lo mismo, cómo se pasó de una dictadura a una democracia. Y es que el cambio fue vertiginoso. Pensemos que todo arranca en noviembre del 75. Muere Franco y Juan Carlos I es proclamado rey. Apenas unos meses después, en julio del 76, nombran a Adolfo Suárez presidente del gobierno, una figura absolutamente clave para todo lo que vino después. El gran salto, el momentazo, llega en 1977, las primeras elecciones democráticas. Y ya la culminación de todo este proceso es en 1978. Ese año, la Constitución se aprueba en las Cortes, la gente la ratifica en referéndum y finalmente se promulga. Fueron solo 3 años que literalmente cambiaron la historia de España para siempre. Muy bien, ya tenemos el contexto, ahora vamos a la segunda parte. Vamos a hacerle una autopsia a la Constitución, analizar su anatomía. Venga, abrimos ese plano y vemos cómo está organizado por dentro. Y lo primero que salta a la vista es un número, 169. 169 artículos. ¿Y qué nos dice esta cifra? Pues para empezar, que no es un folleto, es un documento bastante extenso y muy detallado, pensado para sentar las bases de todo el sistema legal del país. Claro, si lo imaginamos como si fuera un libro, esto sería su índice. Empieza con un preámbulo, que es como la introducción, donde declara sus intenciones. Justo después viene un título preliminar, que pone las cartas sobre la mesa, las definiciones clave del Estado. El meollo, el contenido principal, se reparte en 10 grandes títulos, como si fueran capítulos, y al final nos encontramos con una serie de disposiciones, que son como los apéndices, sirven para gestionar el paso del régimen anterior al nuevo y para atar otros cabos sueltos. Pero a ver, para entenderla bien, los expertos suelen dividir la Constitución en 2 grandes bloques. El primero es lo que llaman la parte dogmática, y esta es el alma de la Constitución, ni más ni menos. Es aquí donde se habla de los principios, de los valores y, lo más importante de todo, de los derechos y libertades de la gente, de la ciudadanía. Y si ya tenemos el alma, ¿qué nos falta? Pues el cuerpo. La segunda mitad es la parte orgánica. Aquí es donde se dibuja toda la maquinaria del Estado. Se define cómo se organiza y qué puede hacer cada una de las grandes instituciones: la corona, el gobierno, el parlamento, los jueces. En resumen, es el manual de instrucciones de cómo funciona el poder en España. O sea que, para que quede súper claro, esta es la diferencia clave. Por un lado, tenemos el alma, la parte dogmática, que va más o menos hasta el artículo 55, y se centra en las personas, en sus derechos. Y por otro, el cuerpo, la parte orgánica, que va desde el 56 hasta el final, y se centra en la organización del Estado. Podríamos decir que una parte define el porqué de la democracia y la otra explica el cómo tiene que funcionar. Alma y cuerpo. Sencillo. Vale, ya sabemos cómo es por dentro. Pasemos ahora a la tercera sección. Vamos a explorar sus rasgos fundamentales. Vamos a descubrir cuál es la personalidad de nuestra Constitución. Pues su esencia se podría resumir en 6 características principales. A ver, primero, es democrática. ¿Qué significa esto? Que el poder está en el pueblo. Segundo, define una monarquía parlamentaria. Hay un rey como jefe de Estado, pero sus funciones están muy bien definidas y limitadas por la Constitución. Tercero, es autonomista. Y esto es muy importante porque abre la puerta a una descentralización política muy grande en las comunidades autónomas. Cuarto, tiene un espíritu socialmente transformador, o sea que obliga a los poderes públicos a buscar la justicia social y la igualdad. Quinto, es normativa. Esto suena técnico, pero es simple. Es la ley suprema. Está por encima de todas las demás. Y por último, es rígida. Y esto quiere decir que cambiarla no es nada fácil. El proceso es a propósito mucho más complicado que para una ley normal. Pero ojo, que hay una característica más, una que es absolutamente clave para entender por qué ha durado tanto y que nos va a llevar directos a la conclusión. Y es que muchos expertos dicen que la Constitución es un texto abierto. De hecho, algunos incluso se atreven a decir que está inacabada. Y con esta idea entramos de lleno en la última parte. ¿Un plano inacabado?
¿De verdad? Bueno, quizá la clave no es verlo como algo a medio hacer, sino como un documento vivo. Y es que esto, en realidad, es una genialidad. El hecho de que sea abierta no es un fallo, para nada. Es una característica de su diseño y, además, intencionada. Quienes la redactaron lo hicieron a propósito. Dejaron muchos artículos escritos de una forma que, sí o sí, necesitarían ser desarrollados más tarde con leyes nuevas. ¿Y qué se consigue con esto? Pues una flexibilidad increíble. Le permite adaptarse a los nuevos tiempos sin tener que estar reformándola cada 2 por 3. Es como si fuera un plano base, unos cimientos sobre los que se puede seguir construyendo. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si el plano de una nación, su documento fundamental, está diseñado a propósito para ser abierto, para poder adaptarse, ¿no significa eso que su historia en realidad nunca se termina de escribir? Ahí queda eso.